humanos vienen a permear una nueva lectura de toda la parte normativa, de todos los artículos. Exige precisamente este modelo globalizador leer de forma distinta los artículos. Ya tenemos que dejar viejas prácticas. Nuestro sistema ha reformado en todas sus vertientes, en todo su piramidalmente hablando, y no solamente la materia penal. Hoy tenemos, y platicaba hace un momento con el magistrado, tenemos ya, por si no lo sabían, el juicio oral en materia fiscal. Es decir, los abogados nos tenemos que preparar cada día más. Me encuentro con colegas de cierto momento de su vida que tienen que decidir en, pues, o me jubilo o me capacito, pues precisamente para seguir en el tema de litigio. Viene el tema precisamente en el Congreso de la certificación de los abogados. Es importante que nos tengamos que estar preparando constantemente, porque si se llega a aprobar, pues bueno, de por sí la competencia está dura, pues va a estar más dura. Por eso agradezco precisamente que me hayan brindado esta oportunidad de venir a charlar pues unos minutos con ustedes en ese sentido. La importancia que recobra hoy en día los clásicos, por eso dicen que los clásicos no pasan de moda, ¿verdad? Porque los clásicos en el tema de la retórica tenemos que volverlos a retomar, justamente porque ya veremos ahorita a lo largo de la exposición, justamente con las nuevas etapas del sistema penal, materia de la etapa de juicio oral, pues nos vemos obligados a replantear cómo el abogado se tiene que manejar en las audiencias, qué argumentos tiene que vertir, en qué momento los tiene que decir, cómo los tiene que decir, qué impresión va a dejar en el juzgador, qué ánimo, etcétera. Factores que evidentemente nos obligan a estarnos preparando, capacitando constantemente. Es por ello que el tema de la retórica, que hoy se ha llegado al tema del desuso, recordemos hoy, dicen, ese abogado, platicaba con el doctor Sergio y decían, es que ese abogado es muy retórico, haciendo énfasis a que el 4 del Código Penal nos establece claramente, como ven ustedes en la diapositiva, las audiencias se van a desarrollar en forma oral. El órgano jurisdiccional va a propiciar que las partes se abstengan de leer documentos. Permito hacer una acotación. 24. Tiene que ser totalmente oral. Y dice, si se demuestra la falta de argumentación y desconocimiento del asunto, entramos otra vez al tema de la argumentación, de la retórica. Nos establece un cambio de paradigma en el tema de la abogacía. Dice, solo se podrán leer registros para esas técnicas de litigación, es decir, para superar contradicciones, para demostrar, para el apoyo de memoria, pero no obstante no debe dejarse de imperar el principio de oralidad, señores. Este nuevo sistema establece un sistema de audiencias, es decir, todos los actos procesales de todas sus etapas se van a celebrar de forma que oral y a través de audiencias. Son los que ya van en la etapa última del proceso, me refiero a la parte del juicio, desahogo de pruebas, y el juzgador no conoce cuál es tu teoría del caso. Es decir, no sabe a dónde estás llevando esa estrategia de litigación. Eso es muy importante conocerlo, y para ello sirve también la retórica, saber cómo plantear ese argumento de defensa o de contradefensa, según sea el caso. Precisamente, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de un discurso. Este discurso, me refiero al discurso judicial. Ya el maestro Sergio nos ha platicado que hay diferentes tipos de retórica, ¿verdad? Hay 3 tipos, fundamentalmente. Me refiero aquí al modelo judicial, estrictamente. Entonces, persuado a través del discurso. Y después de que, ¿cuál es el tercer paso? La adhesión. Tengo que lograr que la compañera, por ejemplo, que está al fondo, que despierte. No, la compañera que está al fondo, perdón. Tengo que lograr esa comunicación con mi foro. ¿Me explico? Tengo que lograr la adhesión, que ustedes se adhieran a mí, a lo que yo estoy tratando de transmitir. ¿Verdad, compañera? Muy bien. Justamente aquí inicia la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? No es otra cosa que es la lucha, el choque de esos argumentos, de esas ideas, y precisamente ahí nace el debate, la audiencia de debate. Todas las audiencias tienen un claro debate, precisamente. Bien, ¿para qué queremos llegar? A persuadir mediante el discurso a ese auditorio, que realmente aquí necesito persuadir en el sistema nuevo. Pues al juzgador, por supuesto. Bien. ¿Qué discursos tenemos? Tenemos 3 tipos de discursos fundamentalmente, ¿verdad? El deliberativo, que se utiliza por lo regular allá en el tema político, el epidíctico, que se utiliza un tanto para alabanza, para elogio, y por supuesto el judicial, que es el que nos ocupa, precisamente con el objetivo de que el juzgador pues resuelva, pues además resuelva en apego a la justicia, ¿verdad?
Estas son algunas partes de la retórica, las partes que ya comentaron con el doctor Sergio: la inventio, la dispositio, la elocutio, la actio, la memoria. Estas dos son importantes, las últimas. Platicaba con el doctor Sergio y me dice: es que las últimas dos cayeron en desuso, ya se quedaron ahí, pero hoy con el nuevo sistema obligados estamos a retomar pues la memoria sobre todo en estos nuevos contextos donde hay que memorizar además muchas partes de las audiencias, ¿verdad? Tenemos que ver como abogados los motivos, las disposiciones que tiene una persona que comete el delito o aquella que resiente el delito, qué circunstancias particulares se dan, los sentimientos. ¿Influyen los sentimientos también para el tema delictivo? Por supuesto. Tenemos los delitos pasionales, ¿verdad? Claro que influye, por supuesto. La intencionalidad, las causas, el mismo placer es un elemento importante que influye en los delitos, en la comisión de los delitos. La predisposición, las víctimas, la ley, la impunidad, la equidad. Señores, es un abanico de posibilidades que tenemos hoy con la retórica. Elementos que no se toman en cuenta, pero que hoy en las audiencias tenemos que hacerlo claramente. Rapidísimo, ¿cómo vinculo la retórica en el nuevo sistema penal? Bueno, el exordio, ¿dónde ve el exordio? Cuando damos un alegato de, ¿qué dice ahí? De apertura, ¿verdad? El alegato de apertura. He ido a audiencias como público, donde el abogado, sea público o privado, no da ni un alegato de apertura. Tenemos que establecer nuestro alegato de apertura. ¿Qué queremos? ¿Cómo vamos a iniciar? ¿Y cómo tenemos que iniciar ese alegato de apertura? En base al tipo del delito. No hay una regla. Rompan las reglas, más bien. Tienen que ser muy creativos, muy dinámicos en ese momento, pero tienen que llevarlo preparado. Ojo, no es improvisar. Si usted va a al sistema penal, no tiene que improvisar, porque corre el grave riesgo de que el mismo juzgador note que haya una deficiencia técnica en la defensa y diga: abogado, perdóname, pero mejor que venga el de oficio, porque él sí le di capacitación, ¿verdad? Ojo, el tema de la defensa técnica es algo que quisiera retomar, es algo muy importante. Bien, la narración, pues claro, los elementos fácticos. ¿Qué son los elementos fácticos? Los hechos. Esto es muy importante. Con los hechos, usted va a formar, es la triada, una de la tercera parte de lo que se conoce hoy como la teoría del caso. La teoría del caso es el corazón de la defensa o el corazón de la acusación. La teoría del caso es la historia que usted va a sostener ante el tribunal. La argumentación, otro pilar importante. La prueba, es decir, la prueba ya no se concibe como en el sistema tradicional. La prueba hoy tiene una evolución. Hoy le llamamos dato de prueba. Después de cierta etapa se vuelve órgano de prueba y termina siendo una prueba. ¿En qué momento es prueba ya? Hasta que estamos en la etapa de juicio, en desahogo. Ahí se vuelve una prueba precisamente. La digresión, ese es el argumento principal que usted va a tener en su teoría del caso. Y el epílogo, es decir, ¿cómo voy a cerrar mi teoría del caso? Con un argumento de clausura. Un argumento de clausura que tengo que tener de forma muy clara y muy preparada. Entonces, tenemos que persuadir al juzgador mediante el discurso, pero este discurso debe ¿qué? Demostrarse. No basta decirle una teoría del caso o una historia si no se demuestra. Necesitamos acreditarla plenamente con esos elementos fácticos, con esos datos de prueba. Entonces, la persuasión, señores, en el tema de la persuasión es importante ver, uno, el tipo de auditorio que va a tener, es decir, el tipo del delito es importante, que se va a ventilar. ¿Quién discurre? ¿Sobre qué discurre? Por ejemplo, muchas ocasiones me ha tocado donde estamos en una audiencia de control de detención y empieza el abogado a hablar: es que mi cliente no cometió el delito, su señoría, porque no estuvo el día. Oye, espérate. Empieza con una retórica entendida en el sentido negativo, o como no debe entenderse la retórica, porque empieza a hablar de algo que no es el objetivo de la audiencia. El Código Nacional establece claramente que cada audiencia tiene particularmente un objetivo. El objetivo de esta audiencia ha de ser el control de la detención. No importa si lo cometió, si no lo cometió, si hay agravantes, si hay atenuantes. Eso no importa. Lo que importa es cómo se detuvo al sujeto, si fue en flagrancia, caso urgente, las variantes de la flagrancia. Eso es lo que importa solo respecto a esa audiencia. Es algo que se pierde. Por eso el abogado debe tener ahí, dice ahí, balance del discurso. Tenemos que saber balancear hasta dónde vamos a recorrer. Elementos lógicos de la litis, por supuesto, elementos incluso psicológicos. Los afectos y emociones es algo de lo más
vulnerable. Las emociones, el control de las emociones es muy importante, pero las emociones del que escucha, las emociones precisamente del que resuelve. Si se dan cuenta, la retórica no ha quedado en el olvido, no ha quedado ahí empolvada, es algo que se usa cotidianamente y que tenemos que retomar. Ahí está alegato de apertura, alegato de clausura. El cambio de paradigma es importante, cambiarnos el chip, empezar a leer, a interpretar. No nos toca aplicar, pero sí nos toca leer e interpretar con una nueva visión, con la visión de los derechos fundamentales, pegado con la retórica. La reforma del artículo 1, el principio pro homino, pro personae, que pues se han vuelto de moda además, ¿no? La nueva forma de interpretar los textos legales bajo estos principios: universalidad, interdependencia, progresividad. Hagan una interpretación extensiva, no se queden cortos, no se queden, es que la letra de la ley dice esto, es que el artículo pues me limita. No, señores, vayan más allá, lean criterios internacionales, nacionales. Tenemos una buena corte en ese sentido. Por ello insisto, tenemos una necesidad de implementar esta retórica, estas técnicas del discurso, precisamente en estos aspectos que nos ocupan, que son los aspectos jurídicos, los aspectos legales. Y pues bueno, para finalizar, seguiré el consejo de mi padre, y me decía cuando hablas en público: sé breve, breve, breve y vete. Muchas gracias.